con todos los presentes en este webinar. Mis saludos y mi agradecimiento al portal Sinfloro. Soy Horacio Gago Prialé, autor del libro Repensar la Propiedad, que será lanzado el próximo 6 de noviembre por este mismo portal y por toda la plataforma de Sinfloro, del Facebook también. En esta ocasión, como un poco calentando el ambiente, tengo el privilegio de tener unos minutos para conversar con Julio Schiappapietra, reconocido politólogo, analista peruano, sociólogo de profesión y que además es experto en análisis de las coyunturas y de las estructuras del país. El día viernes 6 de noviembre, dentro de una semana, a las 8 de la noche de hora de Perú, también nos acompañará en el panel de comentaristas de mi libro el embajador Manuel Rodríguez Cuadros, politólogo, experto en gestión pública internacional, fue ministro de Relaciones Exteriores en el Perú. Él desde Lisboa, Portugal, ha tenido la gentileza de acompañarnos. El cambio de hora no le afecta y estará seguramente, como siempre, con sus atinados comentarios en ese momento. Igualmente, tendremos la ocasión de contar con el vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo, el doctor Celso Campilongo, un reconocido jurista brasileño de esta universidad tan prestigiosa, que hará también sus comentarios a un tema tan importante como el que se aborda en Repensar la Propiedad. Si quieres participar, tú o las personas que tú quieras invitar también pueden hacerlo. Por supuesto, esto es totalmente libre, inscribiéndose en el link que se encuentra ahora mismo abajo, o escribiendo a sinfloroeventos@gmail.com. Se encuentra esta referencia aquí mismo en este momento. Y es muy posible que durante el webinar también se repita la relación y la referencia. Bueno, yo estoy feliz de la vida de conversar con Julio, con quien mantenemos, por supuesto, un muy interesante y mantendremos una interesante conversación. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Horacio. Tú en Brasil, en Sao Paulo, y yo aquí en Lima, Perú. Efectivamente estamos en las orillas de los dos océanos de nuestro subcontinente en América del Sur. Yo estoy muy cerca del puerto de Santos, aquí en Brasil, en el estado de Sao Paulo, y tú estás muy cerca del puerto del Callao. Dos de los más grandes y más importantes puertos de América del Sur, sin duda. Así es, por supuesto. Bueno, el primer tema es preguntarse, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que te ha generado, ¿no? Tanto tú con tu libro, creo que vas a romper, digamos, una serie de paradigmas, ¿no? Y creo que un tema central es preguntarse cuáles son los grandes problemas que hay que resolver. ¿Por qué la informalidad es un gran problema social, económico y político, ¿no? El libro, gracias por la pregunta, Julio. El libro efectivamente enfatiza cómo el paralelismo de dos tipos de derecho, el derecho formal y el derecho informal, crean una cantidad de cortocircuitos en todo aspecto social, institucional, económico y político que impiden que se consiga un desarrollo no solo equilibrado, sino un desarrollo justo. Lo hemos visto con la pandemia, cómo se ha acrecentado la informalidad. Esto quiere decir que muchísima más gente, y probablemente ya más de tres cuartas partes de los peruanos, no estén protegidos por el sistema legal. Es decir, actuar en la informalidad es actuar muchas veces en contra de las autoridades que regulan el mercado, las autoridades que supervisan el mercado, las autoridades que hacen que el mercado sea justo y competitivo en justicia, las autoridades
que velan para que no haya corrupción ni extorsión, las autoridades que velan para que no haya crímenes. Entonces, imagínate esa composición compleja de actuar en la vida sin seguridad respecto del crimen, sin seguridad respecto de tus posesiones y de tus contratos, sin seguridad respecto de los líos que puedan surgir o los conflictos que puedan surgir cuando tú haces contratos o quieres transferir propiedad. Vivir en la informalidad es una vida de incertidumbre, donde no se puede planificar ni siquiera el corto plazo, donde estás en la intemperie de la legalidad todo el tiempo. Yo creo que esta ya es una endemia, esta endémico mal. La pandemia lo ha puesto en tal evidencia que no queda otra que el año 2021, con seriedad, los postulantes al nuevo gobierno que se forme y se establezca desde ese año, tomen esto con la suficiente seriedad y frontalmente, ¿no? Yo veo que este es un problema transversal, un problema generalizado. Y me da la impresión, además, que hay aquí una injusticia, digamos, implícita, ¿no? Porque ¿cómo van a privarse si a ti no te permiten ejercer el derecho económico? Si no te permiten tener una propiedad real. Porque literalmente te lo impiden con los trámites, o literalmente te lo impiden porque la propiedad es posesión de otro con quien tú no puedes llegar a un acuerdo para transar un conflicto. O sea, ese es el drama, que además se traduce en cosas inverosímiles. Por ejemplo, los dueños de micros o buses de líneas de hasta 1.400, 2.000 unidades en Lima, y por no hablar de los que tienen solo 20 o 30, no reciben crédito los bancos. No reciben crédito los bancos. ¿Y su plan cuál es? En el caso de las unidades más grandes, buscar convertir las unidades que funcionen con energía eléctrica, un cambio que al país le conviene. Sin embargo, los bancos no le dan plata hace más o menos unos 6 años. Entonces la pregunta es, ¿cómo va a funcionar una economía con esa lógica? O un comerciante de gamarra que enfrenta el dumping del exterior, pero los bancos tampoco le prestan. O sea, el sistema requiere reglas que no funcionan en la práctica. Y creo que un poco tu libro, lo que yo veo como un gran aporte, es que plantea otro punto de partida. Enfocar lo que pasa con la gente y enfocar lo que pasa con la sociedad para de ahí iniciar una solución. Y hasta hoy lo que se ha hecho son soluciones a partir del Código Penal o del Código Civil, pero no son soluciones basadas en esas necesidades objetivas de la sociedad y de la gente. Efectivamente, ¿no? La informalidad es un problema muy antiguo, que nace incluso en la aurora republicana, y no se llamaba informalidad, evidentemente, ¿no? Sino se llamaba dualidad. La dualidad, que además preexistía a la República bajo la forma de la República de Españoles y la República de Indios, creó una convivencia paralela, pero de la que los privilegiados de la República de Españoles y los que tenían el control del derecho y del sistema legal, es decir, la clase dominante, se encargaba de crear procedimientos y de permitirse el acceso a la propiedad de los recursos, de la tierra, de la fuerza de trabajo, de los bienes mobiliarios y de las riquezas. Entonces, mientras que la República de Indios, que después se convirtieron fueron comunidades y continuaron siendo comunidades, fueron empujadas a las alturas, y al llegar la República empieza toda una dualidad que llega a su máxima consagración en la Constitución de 1860, que indica que es la Constitución que más tiempo duró, además, hasta el año 1920. En términos históricos es la Constitución más duradera, pero es una Constitución absolutamente excluyente. A la comunidad, al miembro de una comunidad, no se le consideraba ciudadano porque o no sabía leer, o no pagaba impuestos, o no tenía propiedad conocida. Entonces, sobre eso un detalle, ¿no? Al principio del siglo pasado, Horacio, del siglo XIX, perdón, del siglo XX, había en el Perú zonas del país donde había más del 90% de analfabetos. Y en general en la población el 79% de los peruanos no sabían leer. Hablo del año 1901. O sea, eso refleja lo que tú estás señalando, ¿no? Una gran diferencia. Y eran ciudadanos lo que se llama ciudadanos territoriales, ¿no es cierto?
pagabas tributo y tenías derecho a estar en un territorio. Pero ahí ni siquiera había el derecho al voto, que después de varios años, con el voto de los analfabetos que recién se da en 1979, recién arranca realmente un proceso de reivindicación de ese sector de la población. Eso habla de que la informalidad también nace como una expresión de una sociedad que no se organiza, que no tiene un Estado fuerte y que no tiene capacidades de poder arbitrar los problemas que la gente vive, ¿no? ¿Cuál sería la solución, crees tú, Horacio, que Repensar la Propiedad propone, diferente a los libros de Hernando de Soto, que es El Otro Sendero, y el libro reciente, el más reciente que él ha publicado, que es también un libro bastante interesante? ¿Cuál es la que tú dirías que es como solución práctica? Porque de eso se trata, ¿no? Que tú propones. El libro Repensar la Propiedad nace de una inquietud práctica que surge de la observación de la propiedad urbana en los barrios antiguos o los barrios históricos de las ciudades del Perú, llamados tugurios. Esta observación práctica, el equipo que organicé con el PNUD, con Naciones Unidas, en la década del 2000, en la primera década del siglo, a diferencia de los libros de Soto, que son libros de la penúltima y de la última década del siglo pasado, observa cómo la precarización de la propiedad, es decir, la inexistencia y el abandono del título de propiedad, tiene un efecto directo en el tugurio, en el cuidado, en la preservación y en la función social que la propiedad debe tener, de acuerdo no solo al mandato constitucional, sino a la propia naturaleza del derecho económico de la propiedad. Entonces, el libro, inquieto por esa visión de que hay una deformación congénita de la propiedad que impide que el activo, la casa, las casas, el barrio, los barrios se modernicen, se vuelvan a barrios esplendorosos y se renueven a partir de nuevos títulos de propiedad en esa maraña compleja de herederos, coherederos, primos y tataraprimos, que son los títulos incluidos en el registro de propiedad. Entonces verifica que no hay manera que no sea sino repensando la propiedad. Yo tengo una anécdota muy interesante que la he repetido en el libro con el doctor Jorge Avendaño Valdés, un gran maestro, creo que el mejor de todos los juristas civilistas peruanos, fallecido hace unos años, maestro de muchos abogados de la Universidad Católica del Perú, que me acompañó en el Congreso de la República a sustentar el proyecto de ley de destugurización. Y cuando le expusimos al doctor Avendaño y al auditorio las características de los tugurios que habíamos estudiado a detalle y tipologizado, él dijo, esto no hay forma de solucionarlo desde los libros y desde el código, sino que hay que repensarlo todo desde cero. Ese día nació el libro. Y después de eso, de esa reflexión y de esa afirmación, con el doctor Avendaño Valdés, nos fuimos intercambiando información y avances, y yo empecé a trabajar en el mismo tema en otros países. Empecé a visitar Buenos Aires y las vías miseria de Buenos Aires. Vine al Brasil y visitamos Salvador de Bahía, visitamos Recife, visitamos Niterói en Río de Janeiro, Sao Paulo, desde luego. Y empezamos a verificar, también tuve la suerte de estar en Estambul, en Turquía, con el mismo objeto de analizar los centros históricos de ciudades muy importantes, milenarias o muy antiguas, el Cairo, que tuve la oportunidad de estar trabajando a fines del siglo pasado con el ILD, y verificar que existía un denominador común de esos barrios tugurizados y abandonados, que era el abandono del título. Entonces, ¿por qué el título se abandonaba? El título se abandonaba por una serie de razones que tienen que ver directamente con la concepción del derecho de propiedad antigua, colonial, neocolonial,
pretérita que ha sido familiar y sigue siéndolo a nuestra tradición jurídica romanista, ¿no? Incluyendo el Cairo, incluyendo Turquía, que tiene código civil, como bien anotas tú. Entonces, hay que repensarla. Y el siguiente hito que recuerdo es la crisis financiera del 2008. En la visión neoliberal, la crisis financiera obedeció a la irresponsabilidad de algunos directores de los bancos y que tuvieron un comportamiento libérrimo en sus acrobacias financieras, pero no era necesariamente así. No es solamente una irresponsabilidad, sino es el propio sistema de descontrol. Entonces, a partir de esa crisis que trajo abajo no solo bancos y empresas de seguros y de reaseguros, sino echó a la calle millones de personas que no pudieron pagar sus créditos en esos años, los desalojó y los desahució. Ahí está ese enorme costo social que se dio. A partir de ese momento hubo y hay una corriente de repensamiento de la propiedad a partir de lo que llaman el florecimiento humano, el human flourishing, que no es otra cosa que entender los derechos económicos a partir de la asignación responsable de estos. La irresponsabilidad de la antigua propiedad es un poco la causante del abandono. Bien, Horacio, hay una cosa que quedar claro, ¿no? ¿Por qué alguien que ha trabajado en algún momento de tu vida, tú lo has hecho con Hernando Soto en el ILD, que es una entidad muy respetable por la labor que tuvo en una etapa en el Perú, ¿por qué con el correr del tiempo y tu experiencia práctica como profesional, tú llegas a la conclusión de este cambio de la propiedad? ¿Y cuál es de la filosofía en realidad del derecho y de los supuestos de la propiedad? Primero, si tú pudieras especificar cuáles son esos cambios y cómo esto afecta las diferencias que tú tendrías con lo que el otro sendero propone, que es una titulización masiva que aparentemente, según tu libro, no es posible hacerla con las reglas que hay, porque ya hay intereses del país que no pudieron tener fin práctico, salvo el caso de Cofopri en la titulación urbana, que además sigue todavía sin terminar, que han sido casos de una titulación, digamos, distinta a la que significa el hacerlo en zonas agrarias, hacerlo en zonas indígenas, dar propiedad en el país que bien hacer volver al perro del hortelano, ¿no? A aquel momento trágico de un desencuentro con gente y zonas del país que están viviendo otra realidad. Entonces, la pregunta es, para no dramatizar, ¿cuáles son las diferencias reales, digamos, de fondo para estas soluciones que tú quieres brindar entre tu libro y lo que ha escrito Hernando Soto? Gracias por la pregunta. Las conclusiones a las que yo arribo las he pasado siempre por principio por el tamiz del diagnóstico de la realidad. Yo no vengo con una carga ideológica, ni neoliberal, ni liberal, ni socialista, ni colectivista, ni de ningún tipo, para intentar que mi ideología ilumine la realidad de las cosas y la realidad de los problemas. Ese es el problema de Soto. De Soto tiene una visión de las cosas propia del consenso de Washington y propia de los tiempos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, es decir, propia del neoliberalismo. El neoliberalismo es un sistema, o era un sistema, que los bancos originaban y los bancos resolvían, y los bancos estropeaban. Entonces, para Hernando de Soto, el título de propiedad tiene que de todos modos convertirse en capital líquido. Entonces, cuando él impulsa la formalización y la titulación, lo hace pensando ideológicamente para que esos títulos terminen licuados en hipotecas y terminen licuados en créditos cada vez más caros, independientemente de los ciclos económicos de crisis o de superávit. Esa es mi primera gran diferencia. Yo no parto, mis conclusiones no surgen de una premisa ideológica, sino de la realidad. Yo en la realidad he visto que el título de propiedad en el Perú, cuando está bien hecho, como fueron los primeros títulos que hizo Cofopri, que hay que decirlo, Cofopri no fue
hecho por De Soto, fue hecho por disidentes del Instituto Libertad y Democracia que fueron contratados por el gobierno de Fujimori para construir ese esquema y ese sistema. Muy importante esa observación. Sin embargo, es verdad, son ideas de formalización que tienen su sustento en el otro sendero, pero la direccionalidad fue del equipo más que del autor. Entonces, estos primeros títulos eh, tuvieron la virtud y la mantienen de darle a las personas tranquilidad, sosiego, seguridad, un piso físico y un piso legal que les permita resolver problemas, enfrentar problemas, un sentido de ciudadanía y de pertenencia económica. Eso, nada de eso lo percibe la ideología neoliberal, ni tampoco lo describe De Soto. Lo que estoy afirmando es que para la persona, para el peruano y para el beneficiario de un título producto de un proceso de formalización, es como un trofeo, pero un trofeo que no solo se guarda en el estante, sino que se utiliza para darle más valor a las cosas, más valor y pertenencia a un sistema mayor. Eso es fundamental, es una fundamental diferencia. Por una sencilla razón, que nunca la explica él tampoco, el señor De Soto. Digamos de ciudadanos, estamos rápidamente ahí, ¿no? Que es un poco la crisis que vive Chile en muchos aspectos y que está reflejándose no directamente en los temas de propiedad, pero que tiene que ver con la manera en la cual se visualizan ciertos derechos, ¿no? Entonces, la pregunta para un poco rematar lo que tú estás diciendo es, estamos hablando de una diferencia muy importante de enfoque social. Ahora, ¿cómo la diferencia no es una red? Lo que es que lo ideal de los indígenas de todo el Perú, con la tierra de su subsuelo, vendida a empresas grandes, puedan obtener títulos y que a su vez tengan valor, y ese valor se traduce en capital que se le da a ellos, y tú sabes perfectamente que así fue como en Estados Unidos se colonizó el oeste, y luego se hizo el petróleo y se hizo todas las cosas. En el derecho sajón, el subsuelo pertenece al propietario de la tierra, ¿no? Tengo entendido. Entonces hay un tema de diferencia cultural y una diferencia que es muy importante en el Perú, que es que la propiedad es algo más que solamente el título objetivo o la ley objetiva, ¿no? Y aquí es donde entra el common law y la visión de una visión que, sin ser culturalista, sí toma en cuenta elementos culturales y elementos de necesidad como el eje fundamental. Sin duda, el dominio del espacio físico en nuestro país no es reciente, tiene cientos y miles de años. Desde los tiempos del Huari, de Chavín, desde el Capañán hecho por esos grandes peruanos de la zona de Ancash, que se extendió por gran parte del continente, del subcontinente, y que los incas después pusieron en valor, si se puede decir. Desde esos tiempos hay dominio y la cosmovisión y la cultura que tú has indicado es determinante para saber cómo se alocan los recursos y especialmente el recurso tierra. Entonces, si viene un derecho hipotecario del formato anglosajón a persuadir o a intentar regir sobre un espacio que no tiene como concepción cultural tradicional y consuetudinaria el uso de la tierra con ese tipo de comoditización, entonces va a haber un cortocircuito permanentemente. De Soto no explica eso. De Soto tuvo y tiene y mantiene una visión sesgada respecto de la cual la propiedad tiene que ser individual. Y si no hay propiedad individual, y él trata de mostrar que incluso en las tribus amazónicas hay deseo de propiedad individual, la gallina, la hamaca, la cabañita, ¿no? Muy bien, eso hasta en la Rusia soviética, ¿no? Pero no estamos hablando de cabañitas ni de hamacas. Pero el 80% de la propiedad en el Perú, mi querido Horacio, es un tema clave, ¿no? De diferencia con otras realidades, está en manos de las comunidades. Eso poca gente lo sabe. 80% de la propiedad de la tierra. Lo cual crearía una práctica guerra civil si empezamos a comoditizar con una mentalidad de que todo el mundo venda su tierra porque va a llevar a que va a haber una enorme masa de poseídos. Es decir, de las manos muertas que ahora tenemos, que no explotan lo que debe explotar,
pasamos a la mano muerta a los trabajos. Entonces, hay un tema ahí que hay que discutir. Entonces, no se trata de enfrentar solamente, ¿no? Hay un tema que discutir ahí. El tema es que el Estado tiene una enorme responsabilidad porque la comunidad y las comunidades aceptan que exista un Estado, como siempre fue. Aceptan que existe un Estado y aceptan que el Estado dirima, pero lo que no aceptan es que el Estado se incline por la gran corporación privada. Entonces, lo que no se ha hecho y hay que hacer es en ese ámbito geográfico donde existen riquezas naturales y posesión demográficamente importante encima, en el suelo, lo que hay que hacer es tipologizar la posesión y el derecho consuetudinario respecto de la tierra, para que ese derecho tenga un peso suficientemente importante que le permita a la comunidad, respaldada por su Estado, le permita tener ventajas legítimas por ser superficiarios y por ser milenariamente superficiarios, ventajas legítimas cuando venga la inversión a hacer exploración y explotación. Entonces, cuando me preguntan qué diferencia tu libro de los libros de Hernando de Soto, yo contesto varias cosas. En primer lugar, que la propiedad es algo que sale de abajo hacia arriba, que la propiedad es un bottom-up. La propiedad no es algo metafísico ni ideológico que se imponga y se traslade en un título con el, no quiero decir pretexto, con el argumento de que hay que sistematizarla para que pueda globalizarse. No, muchas cosas que están sustentadas y arraigadas en términos jurídicos y normativos pueden globalizarse. Eso está perfectamente demostrado y mucho más con las nuevas tecnologías que ya existen, blockchain, software libre, inteligencia artificial, drones, que pueden estar al servicio de ese gran catastro que es necesario hacer, y también, por supuesto, las grandes definiciones de derechos de propiedad. Horacio, para poder culminar con alguna pregunta, algún tema fundamental, ¿cuáles son los efectos políticos, económicos y sociales que tú en una corta agenda, en un comprimido, podías decir entre las tesis de Soto o la de Gago Prealé? Tú ya has señalado bien, ¿no?, lo que son las diferencias, pero ¿cuáles son los efectos políticos de la que propones? Es decir, ¿cuál es el efecto político de lo que tú propones, económico, en lo social y en la transformación, como repito, del Estado? Mira, el Estado quiere dar educación, quiere seguridad, quiere que la gente tenga empleo, quiere paz social. La responsabilidad del Estado es resguardar esos derechos, brindar seguridad, brindar solución de conflictos, garantizar paz social y velar para que haya empleo, porque se le desboca la sociedad cuando esos factores no se dan o no se conjugan. Y también lo que quiere el Estado es recaudar. Entonces, la formalidad es un mundo, digamos, para hablar de la formalidad del comercio, por ejemplo, es un mundo que impacta directamente en la recaudación, pero no en esa recaudación leonina ni esa recaudación draconiana, sino una recaudación justa y una recaudación previamente pactada. Yo soy partidario, por ejemplo, de la creación de emporios, del fomento de emporios urbanos y también del fomento de emporios industriales como puede haber en Puno binacionalmente, en el norte, en Tumbes, con Ecuador también, en Iquitos o en Santa Rosa junto con Tabatinga, que está en Brasil. Emporios que tengan un oxígeno jurídico especial, normativo, tributario, sobre la base de grandes normas que protejan a la gente que vaya a invertir y vaya a negociar y vaya a comprar y hacer transacciones dentro. Yo me imagino, porque hemos trabajado también un poco bastante, o no sé si la expresión es correcta, observando Caquetá, en el tiempo que Caquetá era una cosa dinámica, y también las Malvinas.
si el Estado se interesara por dar normas e implementarlas, evidentemente transfiriendo recursos para eso, para buscar que se genere empleo, para buscar que haya un clima social, para que buscar un buen clima económico, para hacer lo que fue Gamarra alguna vez, por ejemplo, entonces vas a crear tu formalidad, porque la formalidad no es otra cosa que tener el derecho de tu parte. Cuando el consenso y las reglas sociales suman al Estado y a los agentes económicos y sociales, entonces tú tienes formalidad. Y eso impacta directamente en la recaudación, en la paz social, en el diálogo, en la inclusión, política y en la inclusión social. Es lo que yo quiero decir. Y lo mismo, y otro tema, con los pueblos originarios, por ejemplo, en la región amazónica. En la región amazónica, alguien nos ha venido y nos ha predicado el derecho al territorio. El derecho al territorio, Julio, es de naturaleza política, porque el territorio es un concepto político. La nación es un concepto político, el territorio es un concepto político, el Estado es un concepto político. No es un concepto económico. Entonces, el derecho al territorio es lo que todos los peruanos tenemos, como políticamente, como derecho político sobre nuestro país, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no les damos títulos de propiedad del suelo a esas comunidades? No, se dice, no, hay que darles derecho al territorio. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú le des derecho de propiedad y se sepa los límites de ese derecho de propiedad, porque no existe derecho absoluto, no hay ni la propiedad es absoluta, la propiedad no es un derecho natural, la propiedad es un derecho construido, es un derecho que ha surgido y es fruto de los pactos. Entonces, la sabiduría del Estado es saber construir mecanismos que incentiven tanto al agente público como al privado y a la población a participar en unas mismas reglas de juego. Impactos muchísimos. ¿Cómo organizar esto? Como todo, un corto plazo, un mediano plazo y un largo plazo. Ahí va la pregunta final que queríamos hacer. ¿Cómo hacer la transición, ¿no? De una sociedad que tenía 72% de informales cuando empezó la pandemia y de repente ya estamos en 82, 84, nadie lo sabe. Si es que, digamos, queremos nosotros poner como meta una formalización, por ejemplo, estilo la de Chile, ¿no? Donde el 80% de las personas pagan impuestos, dan factura y el 20% solamente son informales. Es decir, ¿cuánto digamos, tiempo puede tomar una transición y qué pasos hay que dar en ella, en tu opinión? Y lo que dice tu libro, además, al respecto. Sí, el libro narra una metodología para capturar el derecho espontáneo y construir títulos de propiedad. Lo que hay que hacer son metodologías para abarcar la diversidad de informalidad que hay, porque la informalidad está referida a los activos que están en la sombra, que están excluidos. Los activos son casas, terrenos, edificaciones. Los activos son recursos naturales, los activos son bienes muebles, transporte, herramientas de trabajo, maquinaria. Esos son activos. Los activos son la chalana del pescador. Los activos son mi fuerza de trabajo, que la pongo en el mercado y me pagan un sueldo. Los activos son mi creatividad. ¿Qué ley garantiza que mi creatividad va a ser aprovechada por mí? Entonces, tienes tú un pandemonio de activos en la estructura y el organigrama del Perú que están colocados de un modo tan desordenado. Está colocada la propiedad intelectual, que es propiedad, un derecho económico, junto con el derecho al consumidor en Indecopi. No debería estar la propiedad intelectual en Indecopi, debería estar la propiedad intelectual en la SUNARP, porque la SUNARP es el registro central de la propiedad. Lo mismo, existen la formalización del empleo, que es un derecho social, está en el Ministerio de Trabajo. COFOPRI no está en el Ministerio de Justicia junto con el Registro Público. COFOPRI está en el Ministerio de Vivienda, confundiendo propiedad, derecho económico con derecho social, vivienda. Lo primero que hay que hacer es ordenar la ubicación de los distintos tipos de informalidad que hay. Informalidad de tangibles, informalidad de intangibles. Y la informalidad de tangibles, que vamos a formalizar los tangibles todos juntos. La informalidad de intangibles, toda junta.
Entonces, lo primero que hay que hacer es un buen diagnóstico que puede estar de alguna forma hecho en parte. Hay que invertir tiempo mira, yo te pongo un ejemplo y con eso concluyo. Yo tuve la suerte al inicio de los 90 de relanzar El Peruano, de ser el director del Peruano en el relanzamiento aquella vez. El Peruano no podía dejar de salir, Julio, pero el peruano tenía que relanzarse. Entonces eran dos procesos paralelos simultáneamente. Es decir, el peruano tenía que seguir saliendo y había que hacer un equipo que sea responsable de eso, pero a la vez los grandes cambios tenían que hacerse simultáneamente, las investigaciones, los objetivos, lo mismo acá. La formalización tiene que ir administrando la crisis del día a día con las instituciones que hay, pero a la vez hay un equipo que va preparando el gran COFOPRI, que ya no va a ser COFOPRI, tiene que ser una autarquía, que es como se dice en portugués, una entidad central con suficiente poder como para poder intervenir en la titulación, en el catastro y en la formalización. Actualmente la reforma constitucional es un tema de debate. ¿Tú crees que es necesario hacer algunas reformas constitucionales o cambiar la base constitucional? ¿Qué es lo que habría que hacer para terminar con eso? Para que esta realidad de tránsito a una nueva legalidad esté, digamos, acorde con la democracia y también con las necesidades. Mira, lo primero que hay que hacer es o interpretar bien lo que se llama subsidiariedad económica en el artículo correspondiente de la Constitución, o interpretarla, hacer una interpretación constitucional o por el Congreso o por el Tribunal Constitucional, que creo que debería ser el Congreso en la medida en que estamos hablando de derechos tan importantes que llegan a involucrar lo político, porque no se entiende que el Estado no pueda intervenir en la economía. ¿Cómo es que el Estado no puede intervenir en la economía? ¿Dónde empieza y dónde termina la economía? ¿No es acaso los instrumentos de derechos de propiedad que el Estado debe garantizar? ¿No es acaso el sistema de propiedad responsabilidad del Estado? Lo es. Es el Estado el que formaliza, es el Estado el que titula. Entonces, se necesita saber si el Estado tiene y puede interferir, incorporar para leyes, formatos y caminos para que esa economía y esa propiedad fluyan. De modo que sí, la reforma constitucional debe, sí, es un gran debate, intervenir o no en el capítulo económico. Los sacrosantos y los ortodoxos dicen no, es una herejía, el Banco Central y no sé qué. Pero en estricto, la subsidiariedad mal entendida, porque no es la subsidiariedad de la doctrina social de la Iglesia, que es la que inventó el concepto, ¿no? La subsidiariedad de la Constitución del 93 es totalmente distinta. Es apártate, Estado, y deja al privado que resuelva, y solo cuando el privado no puede resolver te metes, ¿no? Y eso no es lo que se necesita ahora. Ahora se necesita un Estado mucho más interventor, precisamente por algo además de lo que tú decías, para generar formas para que esos recursos naturales terminen siendo y estando al servicio de los peruanos y en primer lugar de las comunidades que están en la superficie. Bien, muchísimas gracias, Horacio. Muy interesante. Creo que tú sí vas a poner de cabeza Perú por todas las personas que queremos pensar en el futuro de este país. Quizás tú podrías invitar tú mismo al evento que vas a realizar para presentar el libro, por favor, si fuera tan amable. Muchas gracias, Julio. Sí, claro, este viernes 6 de noviembre a las 8 de la noche, hora del Perú, vamos a estar lanzando Repensar la Propiedad, un libro que espero y estoy seguro va a aportar en gran medida en todo este gran debate y gran proceso de reformas que el país necesita. Me va a acompañar el embajador Manuel Rodríguez Cuadros desde Lisboa, Portugal. Él ha sido ministro de Relaciones Exteriores y es un experto en gestión pública internacional. Y también el vicedecano, es un privilegio para mí, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, el doctor Celso Campilongo.
Voy a tener esos dos invitados que me van a comentar el libro. Yo haré también una presentación y estoy seguro que vamos a poder participar también con el público ese día. 6 de noviembre, 8 de la noche del Perú por Sinfloro y su plataforma multimodal. Los veré entonces. Muy bien. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, Horacio. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.